La katana, símbolo de poder y perfección, portada por más ni menos que el samurái, el guerrero definitivo y mejor entrenado, el cual, en el campo de batalla, era una completa bestia capaz de sembrar el terror en el corazón de sus enemigos. ¿Pero qué tan cierto es todo esto? Tengo un par de preguntas. ¿Crees que la katana es una de las mejores armas o la mejor espada? Según vos, ¿un samurái es la cúspide de las élites militares? ¿Y qué pasaría en un enfrentamiento entre un caballero occidental contra un samurái japonés? Todas esas preguntas serán respondidas a lo largo de este video. Por mientras, déjame tus respuestas en los comentarios. Ahora, antes de desmitificar la katana, empecemos repasando un poco qué es una katana. Creo que ya todos damos por sentado lo que es esta espada. Un sable de origen japonés, curvo de un solo filo. Aunque bueno, creo que esta definición encaja con absolutamente todos los sables. Aparte del origen japonés, ¿qué hace que una katana se diferencie de otros alfanjes? Bueno, las katanas son la evolución de unas espadas rectas de un solo filo llamadas chokuto. Estas armas tenían el problema de ser muy quebradiza, y por lo tanto se comenzó a implementar el templado con arcilla. Esta técnica provocaba que al enfriarse la hoja adquiriera esa curva tan distintiva, naciendo así los sables tachi, los cuales eran usados por la caballería. Tras lo cual y después de algunos años se llegaría a la katana, de menor curvatura y tamaño que su antecesora. De hecho, es normal que muchas personas confundan los distintos tipos de sables japoneses diciéndoles a todos katana, pero yo me voy a referir particularmente a la que tiene las siguientes características: sutilmente curvada, de peso de alrededor de 1 kilogramo, longitud de alrededor de 1 metro y hoja entre 60 y 73 centímetros. Ahora sí, podemos empezar a desmitificar la katana. Siempre en el anime representan como el espadachín blande la katana con tal rapidez que es capaz de dejar a los enemigos divididos a la mitad sin que se den cuenta. Cuando pregunté acerca de la katana en mi Discord y en la comunidad, muchas personas me dijeron que era un arma ligera. Y de hecho, este tema del peso me molesta particularmente porque cuando estaba hablando con un ignorante, por no decirle idiota, este me dijo que las katanas eran mejores que las espadas europeas porque no era eficiente llevar kilos y kilos al combate. Y ahí fue cuando yo amablemente le respondí: ¿kilos y kilos de qué, imbécil? Vamos a ver. ¿Por qué un pedazo de acero de un volumen similar a otro pedazo de acero tendría un peso significativamente diferente? Pero el tema de la velocidad no queda solamente ahí. Y ahora voy a hacer la primera comparación entre la espada Longsword europea y la katana. Que por cierto, aunque etimológicamente esté mal, voy a referirme a la Longsword como espada europea solamente por practicidad. Lo cierto es que ambas armas pesaban más o menos 1 kilo, aunque sí es verdad que una Longsword podía llegar a pesar más debido a que solían ser más largas. Pero, de hecho y para más ironía, la katana, pese a tener un peso similar a la bastarda, esta se siente más pesada. Y esto sucede porque la katana tiene su punto de balance hacia la hoja, mientras que por otro lado la europea tiene su punto de balance hacia la mano. Y esto tiene sentido debido a que la katana es un arma de corte, y por lo tanto es normal que su peso esté en la hoja. Pero hablaremos de esto más adelante. Lo que tenés que saber por ahora es que sostener una katana se siente más como un garrote que como una grácil espada japonesa. De hecho, esto del peso lo podés comprobar simplemente agarrando una escoba de ambos extremos. Vas a notar que agarrarla por el cepillo se siente muchísimo más fácil que si la agarrabas por la parte contraria. El tema acá es que la espada europea tiene una ventaja de agilidad sobre la katana, y ese es el pomo. Tomar un arma del pomo te permite realizar movimientos de manera libre y muy rápida, ya sea para asestar cortes o apuñaladas, mientras que la katana está mucho más limitada a técnicas de barridos. Y de hecho, si aún te quedan dudas, hay varias demostraciones del punto de balance de ambas armas en YouTube, para que compruebes que efectivamente la katana desbalanceada y ligera no tiene nada. Esta es otra cosa muy anime, en el que el samurái desenvaina su espada y cercena varios cuerpos a la vez de un solo tajo. Para empezar, ¿qué es el filo? El filo es la arista aguda de un instrumento cortante. ¿Y qué significa esto? Que yo literalmente puedo tomar un pedazo de carne y afilarlo hasta que corte. Y ni siquiera tengo que demostrarlo. Hay todo un canal entero especializado en la creación de cuchillos con literalmente cualquier cosa. Chocolate, pan, lo que se te ocurra.
Sí es cierto que la katana era usada por ejecutores cercenando cuerpos para probar el filo. No obstante, desde la época de bronce existían espadas que ya eran capaces de desmembrar, decapitar y destripar a sus oponentes. Y un ejemplo de esto era la falcata, una espada corta que orilló a los romanos a reforzar el borde de sus escudos con hierro. Solo piensen en el daño que podían causar estas cosas de un golpe directo. Y eso que estas espadas estaban hechas de hierro. Y también creo que es importante hablar de la curvatura de la katana. Se cree popularmente que la katana tiene mejor capacidad de corte gracias a su curvatura. Lo cierto es que la katana tiene una curvatura muy ligera como para que esta le diese una enorme ventaja respecto a la espada europea. Porque sí, así como había longsword diseñadas para penetrar, también había algunas que estaban enfocadas al corte. El sentido de curvar un arma es hacer que la zona donde se aplica la presión sea más pequeña y por lo tanto penetre mejor. Un concepto físico básico que se usa también en las lanzas. Y en este sentido hay armas con más curvatura y más en la hoja que cortan mucho mejor que la katana. Ya vimos el ejemplo de la falcata, pero un ejemplo más contemporáneo de la katana sería la cimitarra. Bueno, realmente la cimitarra no es un arma sino que es un conjunto de armas, pero tienen todas muchísima curvatura, así que se entiende el ejemplo. Y ahora sí, pasemos al siguiente tema que es bastante denso. Normalmente vemos cómo la katana es utilizada para parar balas y desviar otras espadas. Incluso la usan para cortar a través de materiales duros. Obviamente tu katana de 5 pesos comprada en el chino no va a parar balas. ¿Pero acaso la katana es tan durable como la pintan? Para eso tenemos que saber cómo se forja. Una docena de pliegues o un número superior generan más de 5000 capas individuales por cada centímetro de acero. Y son esas capas las que producen un patrón llamado yihada. Muchas personas creen que la técnica de plegar el acero sobre sí mismo 20 veces hace que la espada tenga más fuerza. En realidad esto se hacía porque el acero con el que los herreros japoneses tenían que trabajar era de muy mala calidad, lo que provocaba que tuvieran que usar esta técnica para que las impurezas quedasen destruidas alrededor de la hoja y no se acumularan en un solo punto crítico. Además, con esta técnica se podían eliminar algunas impurezas. Pero no, hacer un hojaldre de acero no va a hacer que la espada gane más 10 en dureza. Pero ahora, ¿por qué el acero de los japoneses era tan malo? Los nipones obtenían su acero de un horno tatara, que aunque parezca algo muy elaborado, esto es simplemente un horno bajo, de esos que usaban incluso antes de la Edad Media, y dejaba como resultado un bloque de metal del cual tenían que extraer las mejores partes para dedicarlo a una katana. Aunque el proceso eliminaba algunas de las impurezas, era incapaz de alcanzar la temperatura necesaria para licuar el hierro, de tal forma que el carbono se metiera uniformemente entre el hierro y quedara un acero de buena calidad. Se supone que el acero de Tamagane debía contener alrededor de 1% de carbono. Sin embargo, debido a que es muy difícil evaluar la calidad del acero a ojo, este metal tradicional normalmente contenía desde un 3% a un 4% de carbono, lo que da lugar a espadas muy frágiles. Por otro lado, en Asia y Europa habían inventado el acero en crisol. Este proceso podía eliminar las impurezas agregando cristal y permitiendo que estas flotaran a la superficie del acero, purificando así el hierro, y además se podía distribuir el carbono de manera mucho más uniforme sobre este bloque, quedando un acero de mejor calidad y mucho más superior al acero Tamagane, del cual los japoneses se jactaban. Obviamente esta técnica no estaba en todos los lados, pero existía en la Edad Media, y también habían desarrollado las ferrerías, que permitían consolidar el acero de una manera mucho más fácil y eficiente para que además los herreros pudiesen trabajar con lingotes y no tuviesen que andar forjando con pedacitos de metal, así como los japoneses lo tenían que hacer. Ok, resumiendo, los japoneses tenían que calentar el hierro por un montón de horas, romper este enorme pedazo de metal con muchísimas impurezas, buscar las mejores partes y luego dividirlo en pedacitos más pequeños para que se pueda forjar una espada. ¿Y todo ese laburo para qué? Para que al final, muchas impurezas, un acero rico en carbono y el templado deficiente daban lugar a que las katanas fuesen muy duras, pero frágiles. Y aunque las katanas tuvieran una base de acero bajo en carbono y más elástica para resistir los impactos, la hoja seguía siendo muy dura y muy frágil.
Por otro lado, las espadas europeas, mucho más flexibles, eran capaces de resistir una gran cantidad de estrés y algunas de ellas iban mucho más allá. Tengo que decir que varios de los problemas estructurales de la katana pueden ser resueltos simplemente con herrería moderna. Acá pueden ver perfectamente cómo la katana se flexiona. Una katana tradicional evidentemente no puede hacer esto, debido a su dureza. Y de nuevo, yo estoy hablando de la katana tradicional, la que se volvió leyenda. Ahora, esta parte fue un poco densa porque tuve que hablar de temas de proceso de forjado y metalurgia, así que te dejo este video que te lo resume. ¡Esta porquería se va a romper! Ahora, a este punto seguramente estarás pensando que la katana es completamente inútil. El problema es que muchas personas piensan que la katana es un arma de guerra. Si un samurái se hubiera lanzado a una pelea campal con la katana en mano, lo más posible es que hubiese terminado así. Realmente la función de la katana era de defensa personal para desenvainarse rápido en caso de un ataque sorpresa. Y en ese sentido tenemos armas que cumplen esta función muchísimo mejor. Y una cosa que dice la gente es que la katana es un buen arma, pero requiere precisión y mucho entrenamiento. Si hay una razón por la que el AK-47 fue una de las armas más usadas hace algunas décadas, es porque hasta un niño podía usarla. Sí, la katana corta y lo hace bien, pero hay armas que lo hacen mejor. Pero si querés un arma realmente flexible y versátil, tenés la Lost World de toda la vida. Podés usarla para mantener distancia, a corta distancia, agarrándola desde el filo, con un escudo, a una mano, a dos manos. Incluso la podías agarrar desde el filo con ambas manos y usarla como si fuera un mazo. En serio, esta técnica era real y efectiva contra la armadura. En una pelea real, el enemigo se te va a tirar encima y vas a tener que usar otras técnicas que no sean simplemente barridos. Y si querés un arma que sea buena en un 1 vs 1, también hay armas que literalmente solo se pueden usar en ese contexto. Sí, la verdad es que la katana realmente no destaca en ningún campo que debería destacar, pero... qué bien se ve el cyborg africano peleando contra el pibe brasileño, ¿no? Es bastante triste que un arma tan romantizado durante tantos años y el símbolo de una cultura haya terminado siendo tan mediocre. Pero ¿sabes algo? Si vamos a destruir la percepción de una cultura, vamos a hacerlo bien. Don't interfere. This is between us. Samurai significa el que sirve, más concretamente servían a los nobles y al emperador. La figura del samurái inició siendo un cobrador de impuestos. Literalmente eran la FIP de la época, y en los siglos posteriores adquirió una serie de funciones militares, convirtiéndose en un homólogo de los caballeros, sirviendo a los nobles y teniendo sirvientes bajo su poder. El momento en el que más se fortalecieron los samuráis fue cuando se estableció un gobierno de carácter militar en Japón. Uno de los papeles donde más destacó el samurái fue como arquero a caballo durante los periodos Kamakura y Muromachi. Pero nuevamente, las funciones de este mismo fueron cambiando a lo largo de la historia japonesa, así que para el periodo Sengoku esto no era tan así. Lo que quiero que les quede claro es que los samuráis no usaban la katana con la frecuencia que se cree. Si a un samurái le tocaba pelear cuerpo a cuerpo, lo más posible es que usara la lanza Yari. Ah sí, los samuráis también usaron arma de fuego, arcabuces, pistola de mecha e incluso una especie de mortero de mano. Otra cosa que muchos creen es que los samuráis tenían este código de honor conocido como el Bushido. Realmente este código se lo pasaban un poco por las bolas. Los samuráis eran una clase elitista y clasista, que no solamente querían mantener y mejorar sus privilegios, sino que además pisoteaban a las clases inferiores, llegando a asesinar a las personas que le faltasen el respeto a ellos o al emperador. Obviamente según lo que el samurái interpretara por falta de respeto. Y sobre eso de que los samuráis eran leales a cada pedazo solamente viendo la cantidad de traiciones que ocurrieron durante el periodo Sengoku. Llegaron también a usar bastantes trucos sucios, en los que se incluyen cosas como ataque sorpresa o quemar todo un bosque para matar a un grupo de monjes atrincherados. Y ordenar que cada mujer, hombre o niño que salga del monasterio sea asesinado. Esa orden la dio de hecho Oda Nobunaga. Creo que ahora empiezo a entender por qué siempre lo representan como un villano. Por cierto, si te preguntás acerca de los caballeros europeos y ese código caballeresco tan romantizado, se lo pasaban bastante por el forro de la armadura. Algo a favor que tengo que decir acerca de los samuráis es sobre la armadura. Muchas personas creen que la armadura de los samuráis estaba prácticamente hecha de papel y que no tenía metal. Y basado en este mito, eso les daba mucha agilidad. La armadura de samurái es verdad que era simple, pero estaba hecha de escamas de hierro y o cuero. Y también portaban una coraza, el do,
que estaba hecha de acero, aunque obviamente eran primitivas en comparación a una armadura de placas con cota de malla. En fin, en años posteriores y al tener un poco más de contacto con el exterior, estos lograron desarrollar armaduras que podían tanquear las balas de las armas de fuego. Claro, obviamente estoy hablando de la potencia y calibre que tenían en Japón. No serían capaces de resistir las armas de fuego más potentes que ya tenían en Europa. Y ahora, después de tanto relleno, me gustaría desmentir algo. Y es que los samuráis son los guerreros mejor entrenados y con las mejores tácticas. Realmente esta afirmación no tiene mucho sentido, y viene de la creencia de que los japoneses se la reviven. Lo cierto es que muchos caballeros de la Edad Media eran soldados ascendidos, pero otros eran provenientes de una casta, y eso significa que a muchos caballeros medievales se los entrenaba desde niños para su oficio. Pero incluso aunque los caballeros y los samuráis tuviesen el mismo entrenamiento, mientras que la mayor parte de las guerras japonesas se libraron contra japoneses usando tácticas japonesas, un caballero medieval no solo habrá luchado contra europeos, sino también contra tácticas de Medio Oriente y Asia. Lo que importa ahora es que los japoneses durante siglos no solamente fueron cerrados de mente, sino que literalmente el país estaba cerrado. Si te ibas del país, no podías volver para que no contaminaras Japón con tus ideas progresistas y tus religiones paganas como el sucio cristianismo. ¡Puaj! Al final su mismo hermetismo y sentimiento de superioridad le jugó en contra cuando tuvieron que besarle los pies a Occidente, más concretamente a los Estados Unidos. Y como último trago agrio, Sasaki Kojiro, portador de una Nodachi, la cual esgrimía con una agilidad increíble, fue vencido por Musashi, portando la mejor arma que alguna vez la humanidad haya forjado. ¡Un palo! ¡Un palo! Espero que te haya gustado el video. Recuerda suscribirte y dejar la campana activada. Un fuerte saludo a los miembros del canal, Mate y Walter. Y recordá que si vos también querés que mencione tu nombre o lo muestre al final del video, puedes hacerte miembro del canal acá abajo. Si me equivoqué o me confundí en algo, notifícamelo en los comentarios. Recordá seguirme en mis redes sociales. Adiós.